Bueno, se encuentran presentes congresales y congresalas nacionales del SADOP, integrantes del Secretariado Ejecutivo Nacional, del Consejo Directivo Nacional. Se encuentran también presentes docentes de la diplomatura universitaria en formación sindical, que después los vamos a conocer. Se encuentran también presentes, representantes de los primeros umbralistas, del primer umbral. Está también entre nosotros el profesor Darío Pulfer, de la Universidad Nacional Pedagógica, que va a ser docente de nuestra diplomatura. Bueno, está también nuestro primer presidente y secretario general del SADOP, de la gestión que iniciamos en 1989, nuestro querido compañero profesor Mario Morán, para quien pido un fuerte aplauso. Está presente el presidente de la Fundación Sociedades Digitales, compañero Sebastián Lorenzo, está trabajando también con nosotros. Y están presentes aquí en la mesa la rectora de la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la doctora Jimena Vitali. Gracias, Jimena, por venir. Y nuestro querido compañero, amigo de la casa, ex varias cosas, a pesar de su juventud, entre ellas ministro de Educación de la Nación, y presidente del Consejo Académico de la Universidad Metropolitana de la Educación y Trabajo, temía mencionarlo mal, el doctor compañero Nicolás Trota. Bueno, y preside este acto nuestra secretaria general, la compañera Marina Jauregui Berri. A quien le pedimos el uso de la palabra en este contexto, en este momento, en este encuentro tan importante para nosotros como SADOP y en este tiempo histórico que estamos atravesando. Marina. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy así emocionada por varias razones. Primero porque como lectora del umbral, digamos, tener acá a los compañeros que le dedicaron todo ese tiempo al umbral y a que nosotros pudiéramos desde ahí, conocer tantas cosas y como con ese libro gordo que a muchos le asustaba como de entrada, digamos, en su lectura, bueno, hemos ido trabajándolo a través de los años en la organización. Me acordaba de un compañero que hoy no está acá, que está internado, un gran compañero nuestro, el compañero Miguel Arcel, que hacía docencia cuando estábamos en provincia desmenuzando y haciendo powers, y digamos en nuestra última gestión en provincia Miguel le dedicó mucho al umbral. Así que bueno, digo, como esas cosas, y nosotros hemos ido llevando el umbral a los compañeros y compañeras y diciendo, con esto tenemos que ir por más. Esa es una decisión que hace rato que venimos, digamos, yo creo que hay otra cosa para hacer también, que es la continuidad, ¿no?, de la escritura, pero ese será otro tema. Pero ahí nosotros dijimos, bueno, a partir del umbral tenemos que relacionar eso con la formación de nuestros cuadros y de los compañeros y de las compañeras docentes y de los compañeros y compañeros trabajadores en general, que esta es la decisión, digamos, porque es pensar desde el lugar de los trabajadores y de las trabajadoras qué modelo educativo para qué proyecto de país, pero además centrando en qué proyecto de país. Pero bueno, había pensado ir para un lado, Francisco me lo cambió, porque también me siento absolutamente atravesada hoy por su partida, y cuando
hablamos con Daniel si manteníamos o no manteníamos el encuentro de hoy, decidimos que sí, porque precisamente hay algunas cosas justamente que tienen que ver con el planteo de Francisco que nuestra propuesta formativa enlaza perfectamente en esa línea, entonces nos pareció que estar juntos hoy acá también era un homenaje. Y me permito decirles algo que ayer Daniel me reconocía que era generacional. La mayoría son más jóvenes, pero que es la tercera orfandad como militante que he sentido en mi vida. La primera la sentí con Perón, la segunda la sentí con Néstor, y ahora en la partida de Francisco siento esa misma orfandad. Y una orfandad que curiosamente, y valiosamente diría, no es individual. Porque uno se va encontrando con la gente y la palabra que sale es orfandad. Y está muy vinculada también a su partida, a la partida de un humanista profundo. Digo, yo soy una persona de fe y creo en la trascendencia, entonces pero no voy a hablar del Papa Francisco desde ese lugar, respetando como respetaba él, digamos, la multiplicidad de credos y los ateísmos también, ¿por qué no? Pero sí desde la profundidad de un legado en el humanismo, ¿no? ¿Y por qué lo voy a relacionar con esto que hoy estamos empezando o estamos echando a rodar o a caminar? Porque precisamente si hay algo que Francisco le impregnó a este tiempo, es una visión latinoamericana de la cosa, ¿no? Y ahí podemos pensar en Dussel, desde la filosofía, pero también desde la teología podemos pensar a varios y varias latinoamericanos, como Boff, como Gutiérrez, como el mismo Scanone, que los planteos que hicieron, digamos, eran los planteos, acá los compañeros y compañeras que me conocen más saben que yo siempre referencio a Kusch, y están en esa línea, porque en realidad, ¿cuál es la impronta, digamos? Como dice, que en esto la voy a seguir a ella porque leí en estos días una entrevista que me gustó mucho a Emilce Cuda, la teóloga. Como dice Emilce, digamos, el dato, en este caso estamos hablando del dato crecial, pero puede ser el político, puede ser el filosófico, es el mismo, pero hay modos de entrarle a la cosa, ¿no? Entonces, lo que plantea Francisco es un modo de entrarle, y es un modo latinoamericano de entrarle, y es el modo de entrarle al umbral, y es el modo de entrarle a esta diplomatura que hoy nos estamos proponiendo, que es partiendo de la realidad. Porque si hay algo que decía Francisco, tenía 4 principios centrales, y uno de esos, cuando hablaba de la política y del compromiso en la política, uno de esos decía que la realidad es superior a la idea. Y eso es bien de Kusch, ¿no? O sea, esta idea, y no me voy a meter en la filosofía, pero esta idea de entre el ser y el estar siendo del hombre latinoamericano, me parece un lugar para ubicar lo que nosotros vamos a hacer hoy, y por eso también me parece, digamos que lo digo así, lo digo que no es casual, digamos que no es casual que hoy estemos haciendo esta presentación. Y bueno, y desde ahí, a ver, en este contexto, hace un ratito leía una nota que le hicieron al secretario de Trabajo, en el que está hablando que con la UADE están instrumentando una propuesta de negociación colectiva
a través de la inteligencia artificial. Digo, ya no va a hacer falta que se sienten los trabajadores y los empresarios, porque la inteligencia artificial es un excelentísimo método para poder bucear cuáles son las mejores respuestas posibles a las problemáticas que se están planteando, ¿no? Entonces digo, bueno, frente a eso, nosotros hoy nos estamos planteando distintos modos de resistencia. Y ahí, en los distintos modos de resistencia, la calle, el acompañamiento de los conflictos, la pelea por la mejora del salario y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, son modos de resistencia, pero también la formación de los cuadros políticos de una organización también es una manera de abonar en este momento a poder dar texto a partir del contexto. Porque en realidad, esto también, saben que yo siempre hago este planteo, pensar situadamente. Entonces, las respuestas, ayer escuchaba en la radio de tantas cosas que se escuchaban sobre Francisco y escuchaba a alguien que no venía del palo religioso decir que Francisco se supo encontrar con la historia. Y entonces el desafío, cuando nos encontramos con la historia que a cada uno o a cada una de nosotras nos toca, es bueno, ¿qué hago con la historia que me encuentro? ¿La protagonizo o no? Y entonces protagonizar el momento histórico empieza por saber leerlo, entenderlo, interpretarlo en toda su magnitud. Porque si no, le podemos estar pifiando absolutamente con las respuestas. Entonces nosotros sabemos que estamos viviendo un momento de altísima complejidad, que las organizaciones estamos absolutamente cuestionadas, que cuesta incluso, que estamos en un momento donde cuesta utilizar prácticas de otro tiempo, pero yo lo pensaba en referencia incluso a otra noticia que ahora después les voy a compartir, que tiene que ver con la Laudatio Si, ¿no? Pensaba la diferencia entre la Rerum Novarum y la Laudato Si, entre esas dos encíclicas. Y la Laudatio Si es una encíclica social, no es una encíclica ecológica. Es una encíclica social que pone en el centro de la escena a los trabajadores y a las trabajadoras. Pero, ¿qué es lo que denuncia? Denuncia la crisis ecológica socioambiental de un sistema. Entonces, la Rerum Novarum, ubíquense en ese tiempo histórico y hablábamos de los trabajadores explotados y la necesidad de dignificar la explotación. Sobre el mismo tema habla la Laudatio Si con los trabajadores excluidos, los que están afuera del sistema. Entonces, son dos doctrinas, digamos, las dos son doctrina social de la Iglesia, pero responden a momentos y a contextos históricos absolutamente diferentes. No se puede hacer la misma lectura en un contexto diferente. Entonces, me parece que para nosotros esta diplomatura es una oportunidad. Por otro lado, y estando Mario acá, que ha sido formador creo que de todos nosotros, también poner en valor que SADOP tiene esta tradición. Desde la decisión, digamos, de los compañeros de asumir la conducción de SADOP en esa etapa de la historia, a partir del 89, hay una decisión de formar a los cuadros, a las compañeras y a los compañeros de la organización, para que justamente en la formación podamos tener los elementos para dar la mejor respuesta, la mejor lucha, a partir de la mejor organización. Y ahí también, que es otro de los planteos de Francisco, que no es de cualquier manera, que es organizadamente, ¿no? Y bueno, podríamos hablar un montón, pero lo quiero dejar hablar a Nicolás, que se tiene que ir en un ratito. Y ahí me parece que afrontar el desafío de la formación para nosotros y nosotras
está dentro del planteo de organizar la esperanza. Cuando hablamos, bueno, ¿cómo vamos a organizar la esperanza en este tiempo? Entonces nosotros y nosotras sabemos que es manteniendo en pie las organizaciones que nos toca conducir, porque va a haber tiempos mejores. El desafío de las y los que hoy estamos acá es mantener en pie nuestras organizaciones para que seguramente otros compañeros y compañeras las protagonicen en esos tiempos mejores. Pero nuestro desafío es sembrar en este momento. Y una de esas responsabilidades es estar lo suficientemente formado, porque a veces, a mí me suele pasar que, no sé, me toca ir a un ámbito, bueno, como la CGT, y a veces uno dice, pero ¿de qué están hablando los compañeros? Porque, digamos, hay como respuestas o posiciones que parecen más de la Rerum Novarum, para que se entienda, que de la Laudatio Si. Y entonces, y necesitamos imperiosamente iluminar este momento justamente con relecturas adecuadas de la realidad, apuntando, digamos, a que no es el tiempo individual, para nosotros sigue siendo el tiempo de lo colectivo, y que, digamos, las miradas justamente y las expresiones formativas tienen que ser desde el colectivo. Y vamos a elegir, bueno, el modo que ha elegido el umbral y el modo que elegimos, que eligió Francisco y que elegimos en esta manera de pensar tan nuestra. Primero, que me parece que es una cosa que es súper interesante que podamos hacer todos y todas juntas en este ejercicio, que es de qué hablamos cuando hablamos de. Platón creo que decía esto de, primero, ponerse de acuerdo con las categorías. Emil Secuda, que la mencionaba en esa nota, pone el ejemplo de la categoría pueblo. O sea, ¿qué significa pueblo para un latinoamericano? Que es un singular, pueblo es un singular para nosotros, conjugable en colectivo, y people es un plural. ¿Y qué significa? Y para los europeos, pues, inmediatamente fascismo, nazismo, populismo. Entonces, ponernos de acuerdo en las categorías de análisis es una de las cosas que me parece que es relevante que podamos hacer en este formato de diplomatura. Y la otra cuestión que es, bueno, recogiendo la experiencia. O sea, hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros elegimos hacerlo desde quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos constituimos, qué representamos, para desde ese lugar y desde esa propia experiencia dar marco teórico que nos dé contenido, bueno, para volver a la lucha justamente. Así que bueno, eso, agradecerles profundamente y decirles una última bendición, yo me la voy a tomar así. El 27 de abril, si Dios quiere, de mayo, estamos presentando en Casa Nazaret, por un acuerdo que hicimos con la gente de Factor Francisco, vamos a presentar una impresión justamente por el aniversario, ¿los cuántos? Los 10 años de la Laudatio Si. Y nos acaba de llegar impresa. Así que bueno, también esta es una oportunidad para que dentro del espacio, digamos, de la diplomatura, incluyamos la Laudato. Y también se me ocurre pensar, ayer le escribí a Emilce, se me ocurre pensar, veamos cómo viene la mano, cómo va a estar Emilce o en qué momento, pero que en algún momento de la diplomatura Emilce pueda ser parte de la misma y también poder tener un intercambio con ella. Bueno, muchas gracias. Hola, muchas gracias Marina. Escuchamos ahora a Nicolás Trota. Bueno, buenos días a todos y todas. Como siempre, repito, cada vez que tengo el gusto de estar en SADOP, yo me siento en mi casa, ¿no? En una organización que ha sido siempre tan
tan cercana en los distintos momentos de mi militancia política, ¿no? Agradecer el acompañamiento constante a proyectos como ha sido el Umbral, algo tan importante y tan trascendente para, como decía el Umbral, ¿no? Pensar nuestra historia, conocer nuestra historia para a partir de allí poder plasmar el futuro de lo que necesita Argentina. Y una organización sindical como SADOP que ha sido protagonista no solo en el marco de las disputas políticas, sino también en el marco de la construcción de lo que debe ser el camino de lo ideológico, ¿no? De qué discutimos, cómo discutimos, qué correlación de fuerza debemos construir, ¿no? Y creo que en eso podemos reconocer a muchos compañeros, como el compañero Horacio Guilini, que ha sido tan importante, no solo en su responsabilidad como secretario general de SADOP, sino también a partir de su personalidad, el impacto que tuvo también en el marco de la construcción política en la CGT, ¿no? En un momento tan difícil. Y yo creo, ¿no? Y no soy de regalar elogios o reconocimientos, que Marina está llamada también a cumplir un rol muy importante, no solo en el marco de su propia organización sindical, sino también en el marco de una CGT que esté a la vanguardia de lo que debe ser la discusión política del modelo social. Una CGT que no debe ser una central, ¿no? Una confederación para defender los intereses de los sindicatos, ni tampoco de los trabajadores solamente. Tiene que ser una herramienta política para poder consolidar, como ocurrió en el pasado, ¿no? Un programa de desarrollo para la Argentina sobre la base de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Y me parece que hoy, no en esto que muchas veces plantea la compañera Cristina Fernández de Kirchner, volvemos a transitar esa Argentina circular, ¿no? Y una Argentina circular que cada vez tiene sobre sus espaldas más piedras, más rocas, más impedimentos para poder transitar un proceso de desarrollo, ¿no? Y creo que es fundamental lo que planteaba en ese sentido Marina, la formación de nuestros cuadros sindicales, la formación de los trabajadores para dar la disputa, por lo que decía el general Perón, que la disputa es por la idea, ¿no? Y nuestras ideas en este momento que están siendo puestas en cuestión. Cuando observamos, no solo en boca de Milei, que puede ser un personaje principal en la política nacional y en algunos contextos del pensamiento más reaccionario en términos globales, pero sino en el campo de disputa que hoy se observa en el mundo, ¿no? Cómo los totalitarismos se van consolidando, cómo habitamos cada vez, a pesar que transitamos procesos de transformación tecnológicas disruptivas, con enorme impacto, procesos de profundización de la concentración de la riqueza, ¿no? Gustavo Sirigliano, uno de los grandes promotores, lo veo también al compañero Francisco Pestana, ¿no? Gustavo Sirigliano planteaba, ¿no? Que un país que no tiene un proyecto propio es parte del proyecto de una nación más poderosa, ¿no? Y creo que a eso hoy, en el mundo que habitamos, ¿no? En este concepto que muchos intentan impulsar del tecnofeudalismo que estamos viviendo, no diría que somos parte del proyecto de una nación más poderosa. Estamos, diría yo, en este presente bajo la merced de los intereses de las corporaciones, ¿no? Que tienden a deshumanizar a todos los procesos políticos y sociales. Esto que hoy recordando a nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Esta cultura del descarte que se impone en el mundo y que se impone con más crueldad en nuestra periferia de la América Latina, que ha vivido años de exuberancia, ¿no? Como dice Lula, ha vivido años de poder atacar los procesos de concentración de la riqueza y de profundización de la pobreza, que encontraron también limitantes en la correlación de fuerza y llevaron a este proceso que estamos viviendo hoy, ¿no? Que a pesar que hay gobiernos, ¿no? De corte popular, nacional en muchos de los países de nuestra América Latina, la capacidad de transformación es muy inferior a la que se tenía inclusive en el pasado, 10, 15, 20 años atrás, ¿no? Y creo que eso nos merece una profunda reflexión que yo creo que es fundamental a partir de lo que es la relectura no solo del umbral, sino esto que planteaba Marina, ¿no? Que creo es muy importante este compromiso del SADOP, de Marina, de Daniel,
de no solo redescubrir el umbral, sino también readecuarlo a lo que debe ser el desafío de este siglo XXI que habitamos, con todas las nuevas complejidades que se nos imponen en el campo político, económico y en esta globalización de un mundo tan inestable como que estamos viviendo. Creo que todos esos aportes, por supuesto, nos deben permitir reafirmar que somos un país que no tiene una historia de 200, 300 años, sino que somos parte de una cultura milenaria, previa al descubrimiento, ¿no?, o a la invasión de nuestro continente americano. Somos un país multicultural, ¿no? Somos parte de un continente mestizo que es nuestra América Latina. Tenemos que trabajar en ese sentido por la integración de nuestra América Latina para poder construir una agenda que nos permita tener una voz en un contexto internacional de profunda inestabilidad, ¿no?, con una guerra global a la vuelta de la esquina, con esa profundización de la desigualdad, con ese descarte de un montón, de una gran porción de la humanidad. Y todo eso creo que, por supuesto, de cara a nuestro país, implica un desafío de reconocer no solo las equivocaciones y los limitantes, sino plantear también esta agenda de disputa de cara a los procesos políticos que vivimos hoy en día, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que tener la capacidad, en términos de los consumos culturales del presente, ¿no?, de cómo hablamos a las diferentes generaciones que construyen nuestra sociedad, en el lenguaje que hoy se nos impone, pero con la profundidad de nuestro pensamiento, de nuestro marco de ideas, ¿no?, para poder persuadir a aquellos que piensan distinto, inclusive persuadir a aquellos, ¿no?, que son los que sufren, ¿no?, las peores consecuencias de las políticas que despliegan procesos que nuestra sociedad de manera democrática ha elegido. No nos tenemos que enojar, sino tenemos que educar en la construcción de ciudadanos políticos plenos. Y ese es un enorme desafío que tenemos por delante, y en una Argentina que sigue teniendo, ¿no?, a pesar del embate que se reciben de ciertos sectores concentrados y los medios de comunicación, un movimiento obrero que debe ser el guardián de esa agenda de desarrollo con justicia social en la Argentina. El ataque, ¿no?, que los distintos gobiernos reaccionarios llevan hacia nuestro movimiento obrero es para debilitar una herramienta no solo de resistencia en los años malos, sino también de construcción de las transformaciones pendientes en nuestra Argentina. Y esto, por supuesto, implica, ¿no?, readecuar mucho este plexo de ideas al desafío de cómo lo comunicamos en este siglo XXI, que se nos imponen tecnologías disruptivas, ¿no?, que cambian nuestra forma de relacionarnos, que nos hacen muchas veces mirarnos hacia nosotros mismos y romper estos esquemas de sociedad, de colectivo gregario que somos y debemos seguir siendo, ¿no?, de una inteligencia artificial, como planteaba Marina, que puede ser una herramienta, ¿no?, para que vivamos mejor, o puede ser una herramienta para que sometamos a la mayoría de la ciudadanía, como pasa con toda tecnología. ¿Cómo la regulamos? La regulan nuestros estados, la regulan las corporaciones, la regulan los estados más poderosos, se nos imponen respuestas que no se adecúan a lo que son las necesidades de nuestro país. Todo eso me parece que es fundamental que lo discutamos, ¿no?, y que podamos tener la capacidad de transformar cada uno de estos procesos de formación de los distintos cuadros políticos y sindicales en herramientas de cara a la disputa política, para que construyamos, ¿no?, una referencia tan convocante para nuestra sociedad como es el individualismo que ha impuesto, ese individualismo extremo que ha impuesto el neoliberalismo en nuestra sociedad. Y creo que ahí tenemos un enorme desafío, como decía hoy, aprendiendo de lo que hicimos mal, de lo que no tuvimos el coraje de hacer, de las cadenas que no tuvimos la capacidad de romper y que condicionan la capacidad de construcción de una Argentina plena que incluya a todos los argentinos como base también de un país tan importante como es la Argentina para construir una mejor América Latina. El compañero Pepe Mujica siempre dice, ¿no?, una frase que creo que es fundamental, más que nada para los momentos de zozobra, para los momentos complejos, para los momentos de dolor,
como implican también la pérdida del Papa Francisco, ¿no? Como referencia, ¿no? De un liderazgo que ponía límites, ¿no? A las aberraciones que muchas veces se están llevando adelante en distintos lugares de nuestro planeta. Pepe dice, nuestras derrotas no son definitivas porque nuestras victorias tampoco lo son, ¿no? Estar en esta tierra, habitar este mundo, implica disputar todos los días, ¿no? Por el camino que consideramos correctos. Sabiendo algo que creo que compartimos los que estamos acá, que la verdad y la razón está de nuestro lado, ¿no? Que tenemos que construir la fuerza para llevar adelante esas transformaciones, que cuando tropezamos, y sí que hemos tropezado en los últimos años, nos tenemos que poner de pie, pero con la certeza de ponernos de pie implica aprender de por qué llegamos a este punto, hacernos cargo de las equivocaciones, de los errores. No hace falta que nos peguemos latigazos en la espalda, sino que tengamos una profunda capacidad de reflexión y a partir de allí construir el futuro que nuestra sociedad se merece, pero principalmente que necesitan aquellos sectores que el peronismo siempre ha planteado y pretende representar, que son los sectores populares, que están a la merced de una decisión de un gobierno que los termina imponiendo en el peor de los presentes. Y en una Argentina, compañeros y compañeras, que lamentablemente esta fotografía la vimos en otro momento, ¿no? Que nos tenemos que preparar para una crisis muy profunda que la Argentina va a transitar, con un tejido social hoy mucho más lastimado del que teníamos en la década del 80, del que teníamos en la década del 90, e inclusive del que teníamos en la crisis del 2001-2002, con un Estado, ¿no? Que le han desmembrado muchas de sus herramientas, de sus brazos, de sus piernas para una respuesta social. Pero esa crisis está a la vuelta de la esquina. Han conseguido un tubo de oxígeno para seguir sosteniendo el modelo de especulación financiera que estuvo presente en la Argentina a lo largo de los últimos 50 años, en la dictadura, en los 90, ¿no? Y en el corto gobierno de Mauricio Macri. Y todo eso va a llevar a la necesidad que construyamos desde el campo popular esas ideas necesarias para llevar adelante las transformaciones urgentes que va a necesitar nuestro país. ¿Cómo construimos el país que soñamos, que está cimentado sobre nuestra doctrina política, pero al mismo tiempo cómo damos una respuesta a la urgencia de una sociedad y de una Argentina dañada? De niños, de adolescentes, de trabajadores, trabajadoras, jubilados que no pueden esperar. Bueno, todo eso lo tenemos que pensar y creo que estos espacios colectivos, como está llevando adelante SADOP, son fundamentales y nosotros, por supuesto, desde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, estamos siempre para acompañar, ¿no? Y agradecemos nuevamente la generosidad de siempre que ha tenido SADOP. Y para nosotros es una enorme alegría, con todos los compañeros de la Universidad Metropolitana, que a partir de esta actividad sigamos reafirmando ese compromiso de trabajo entre la universidad, el sindicato y este proyecto colectivo que para nosotros es la UMED. Así que Marina, Daniel, para nosotros es una enorme alegría y quiero, antes de terminar, recordar a un gran compañero que era el Negro Neri, ¿no? Un gran amigo y un gran compañero que he querido tanto y que también siempre con Daniel tenían un enorme compromiso con todos estos proyectos colectivos. Así que muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y para mí, como a veces le digo a otros compañeros de CETERA, para mí es una alegría también, después de haber sido ministro de Educación, poder seguir viniendo a este sindicato y que los compañeros me sigan recibiendo con un abrazo. Muchas gracias. Está presente la profesora Liliana Izaguirre, levante la mano, que viene en representación de la Universidad Nacional de las Artes. Ellos van a tomar el tema de la cultura en el proyecto nacional. Estamos construyendo un convenio y bueno, gracias Lili, ya más como compañeras, por haber venido.
quiero transmitirles también una adhesión que es del compañero licenciado coordinador de la gestión ambiental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, compañero amigo nuestro, Homero Bibiloni, que dice: felicitamos al SADOP por continuar con una línea de fortalecimiento de la capacitación sindical, clave en los tiempos presentes, y en su alianza con la UMED para dar valor agregado a las prácticas laborales a través de su herramienta clave del INCAPE, un sindicato con el cual nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche posee numerosas actividades en común. Homero Bibilioni, coordinador Gestión Ambiental UNAG. Gracias, Homero. Bueno, vamos ahora a la presentación en sí, digamos, de la diplomatura, sus alcances, etcétera. Y bueno, obviamente esto, como bien lo dijo Marina, lo dijo Nicolás, está, digamos, se apalanca, como hemos escuchado de algún dirigente político, se apalanca en este proyecto que fue el Umbral. Pero quiero decir de entrada que aquel proyecto del Umbral fue una investigación. Una investigación. Y su conclusión fue un trabajo, un texto, que se trabajó mucho territorialmente en su difusión. Esta propuesta que hoy presentamos es un dispositivo de formación sindical. O sea, quiero marcar esta diferencia de entrada que hemos conversado, hemos charlado mucho, ahora vamos a contar con muchos compañeros aquí presentes que están trabajando activamente en la reflexión política y en la gestión de esta diplomatura. Entonces, hecha esta diferencia, para arrancar vamos a hacer un poco de referencia al primer umbral, decir que eso fue más o menos entre los años 2004 y 2008, que SADOP fue protagonista porque tuvo la iniciativa de llevar adelante este proyecto en acuerdo con el SUTER, el Sindicato de Trabajadores de Renta y Propiedad Horizontal. Su secretario general, Víctor Santamaría, fue parte activa, junto con Horacio Guilini, que era nuestro secretario general en ese momento. Sí, ese solo, ponemos. Bárbaro. Bueno, nos dimos un proceso de trabajo, de investigación, y yo quisiera, antes que nada, nombrar a las y los compañeros que fueron parte de ese primer umbral, que están expresados en el libro, pero que me parece importante que hoy los traigamos a nuestro presente, a este momento de recuperación de memoria en función de nuestro presente y, como bien dijo Marina, imaginando nuestro futuro. En primer lugar, quiero nombrar a los compañeros que fueron parte del umbral y que ya no están. Empezando por quien fue el inspirador de la propuesta, que es el querido maestro, profesor, filósofo argentino, Gustavo Cirigliano. Aquí se encuentra presente Darío Pulfier, un gran investigador de distintas instituciones, hoy en la UNIPE, que pronto va a presentar, junto con una colección de ideas de la educación argentina, un texto de Cirigliano denominado Educación y Futuro. Nosotros trabajamos sobre otro texto de Gustavo llamado Metodología del Proyecto de País. Y el encuentro fue como un encuentro de compañeros y de amigos. Arrancamos con él, primero iba a ser una película, después de ser una película pasó a otra idea y terminó en esto que ustedes hoy conocen como el texto del umbral, pero que tuvo un entramado. Un primer recuerdo al querido Gustavo Cirigliano, inspirador
de tantos de nosotros en la formación pedagógica. Luego, un recuerdo para José Luis Di Lorenzo, compañero que fue, junto conmigo, los coordinadores de aquella primera obra del Umbral. Él fue coordinador por el SUTER y yo fui coordinador por el SADOP. Un enorme militante, 24/7, le puso corazón y garra al proyecto Umbral. Quiero recordar también al filósofo Jorge Bolívar. Jorge Bolívar, un amigo del SADOP en ese momento, compartió con nosotros hermosos momentos, autor, un intelectual de fuste, filósofo de fuste. Están aquí en la biblioteca las obras de Jorge Bolívar dedicadas para el SADOP. Y bueno, se fue. Y también Armando Porati. Armando Porati, que escribió el capítulo de Antiproyecto. Los que leyeron El Umbral o tuvieron algún conocimiento de la obra, ese capítulo que te conmueve, porque ahí todos conmueven, pero ese en particular, que arranca con la dictadura y habla del antiproyecto, es muy fuerte. Bueno, Armando se fue un tiempo después de editar El Umbral, allí en el 2008. Así que bueno, nuestro recuerdo para aquellos compañeros que fueron parte del primer Umbral y que ya no se encuentran. Quiero nombrar también a los que sí estamos conviviendo hoy en nuestra historia presente, a Mario Casalla, a Oscar Castellucci, a Horacio Guilini, a Víctor Santamaría, bueno, en mi caso Daniel, a Hugo Chumbita, historiador, tuvo el proyecto independentista, muchos, los que somos de historia, a Chumbita lo leímos mucho. Les quiero decir que Hugo Chumbita, además de investigar este proceso, nos llamó, nos dijo, miren, no puedo estar, pero quiero que digan que estoy muy contento de que esto se retome y adhiero a la propuesta. Y una hermosa mujer, Catalina Pantuso, socióloga, que tuvo a su cargo, fíjense ustedes, el capítulo del proyecto de las misiones jesuíticas, que en aquel momento generó alguna controversia, porque nosotros instalamos como proyecto de país, a partir de la periodización de Gustavo Cirigliano, las misiones jesuíticas como proyecto de país. Bueno, eso pasó hace 20 años. Miren históricamente todo lo que sucedió. Bueno, y también alguien que está presente, Francisco Pancho Pestana, que el año pasado nos tomamos un café ahí en Corrientes y Callao, le conté, me dijo, contá conmigo, yo quiero seguir con este tema, me encanta, estoy. Y le vamos a pedir a Pancho una breve reflexión sobre su vivencia del primer Umbral. ¿Tenemos lo que venga acá o le damos un...? Ahí tenés un micrófono. Bueno, primero agradecerle a Marina, a Daniel, a Víctor y a Jime la posibilidad de que se hayan puesto de acuerdo y que podamos continuar esa obra que fue quizás la experiencia más, literaria más importante que pude vivir en mi vida de ensayista, porque fue una obra primero colectiva. Es muy difícil trabajar, fuimos 7 personas tratando de encontrar puntos de conexión, acuerdos, las mismas categorías, es decir, fue un trabajo, yo diría, arduo, pero además hermoso, que más allá, y no es un trabajo de compilación, porque eso hubiera sido fácil, compilar ¿no? Sino un trabajo de articulación, que duró, en cuanto a la escritura mía particular, 3 años y medio, pero el proyecto entre 7 años. 7 años reuniéndonos
con el maestro Cirigliano, reuniéndonos entre nosotros, compartiendo, discutiendo. Y en momentos de qué? En momentos de incertidumbre, había mucha incertidumbre en aquellos tiempos y mucha angustia. O sea que parece que está bueno que cuando transitamos tiempos de incertidumbre y de angustia, nos juntemos. Es una buena, y más aún ahora que tenemos una tecnología que, aparte de afanarnos los datos, nos afana la atención. ¿No? Entonces, es bueno poner atención o recuperar la atención, que es algo que estamos perdiendo. La verdad que quiero ser muy sintético, porque me parece que lo importante es lo que van a hacer. Yo le agradezco a Dios que me haya colocado ante la posibilidad de encontrarme con este equipo de trabajo, de trabajar con la calidad humana y calidez con la que trabajamos, la posibilidad de hacer un esfuerzo colectivo de juntarnos y juntarnos y juntarnos hasta agotar. Gracias, obviamente, a José Luis y a Di Bartolo que nos iban ordenando, porque siempre necesitas a alguien que te ordene, que te diga reunión tal a tal día y juntar a 7, viste que andamos una boca difícil, así que agradecerlo personalmente también. Y bueno, realmente me siento muy emocionado que aparte esto continúe. O sea, cuando nos citó Cirigliano hace más de 20 años, en el barcito ese de la Biela donde iba, un día vino y nos dio la metodología de Proyecto País y nos dijo, si algo me gustaría antes de morirme, es que algún autor o algunos autores siguieran esta idea que yo tuve cuando publiqué Metodología de Proyecto País. Y a partir de ahí surgió el umbral. O sea, que es un continuum. Bueno, lo que empieza ahora es el continuum del continuum. O sea, que es algo fantástico y que yo le agradezco a la organización sindical, muy amiga, tengo muchos amigos, los veo, y amigas que veo por ahí atrás. Les mando un gran cariño y muchas gracias por la oportunidad. Vamos a ir pasando esto y vamos a ir mechando. Bueno, bien. Bueno, la diplomatura se denomina Diplomatura Universitaria en Formación Sindical. Es la membresía que nos aprobó la UMET, por lo tanto la certificación es con ese nombre. Como les decía, es un dispositivo de formación político-sindical. No es una investigación del pasado, a pesar que también vamos a investigar. Y le hemos puesto este título, Traspasando el Umbral, o sea, porque queremos desafiarnos a ir más allá de los 7 proyectos. Porque además, en términos de investigación, digamos, el umbral termina en la crisis de 2001. Hay un pendiente, y vaya qué pendiente, en términos de la aplicación de los principios y los corolarios de la metodología del proyecto de país que propone Gustavo Cirigliano al periodo histórico post-2001. Eso nos queda pendiente, algún día lo haremos, no sé, algún día lo harán algunos compañeros, compañeras. Lo que sí, insisto sobre esto, que es un dispositivo de formación. Un análisis histórico y proyectual para construir un proyecto de país. Hemos construido esta propuesta, obviamente el SADOP, el recientemente recreado Instituto de Investigación y Formación, Trabajo y Salud, el INCAPE, y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Quiero destacar en el diseño curricular de esta propuesta a mi querido amigo y compañero doctor Fabián Otero, que trabajó y nos aportó su experiencia, su conocimiento en la elaboración de su métier, que es la formulación técnica de un proyecto de diplomatura.
siempre entendiéndonos, que no es un dato menor. Bien. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la promoción de un amplio debate político, como mecanismo de formación situada, decía Marina, destinado a resignificar el pasado, anclarnos en el presente e ir hacia el futuro en términos de proyecto de nación. Por lo tanto, sería esto importante en este marco de las y los dirigentes de todo el SADOP, que de entrada, como bien lo señalaba Marina, así como comprendiéramos qué es esta diplomatura, entendiéramos qué fin tiene. Yo pensaba un poco mientras hacíamos estas placas, qué título le ponemos a la placa. Y yo digo, es como el fin, la aspiración, el horizonte. Nosotros somos el SADOP, hacemos un acuerdo con una universidad, pero somos una organización político-sindical. Y la formación en nuestra organización tiene que ver con esa dimensión particular en la cual nos movemos. Por lo tanto, si decíamos en el Plan Nacional de Formación que presentamos el año pasado, 2024-2027, que la formación era básicamente un ámbito de discusión política, pretendemos que esta diplomatura nos ayude, nos promueva esa posibilidad. Ahí quiero decir algo que me parece que es interesante en esto que estás planteando, Daniel, que es juntar academia con territorialidad, digamos, y generar conocimiento y formación desde la territorialidad, que significamos todos y todas los que estamos acá, territorialidad en un sentido más amplio, digamos, que geográfico. Me parece que eso es súper importante porque le va a dar marco teórico, le va a dar marco académico a ese saber hacer que nosotros construimos y que muchísimas veces no plasmamos, no lo terminamos plasmando, digamos. A veces lo vemos, nos pasa con las investigaciones que hacemos sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, que cuando logramos primero poner en palabra y después, bueno, escribir aquello que estamos viviendo, una de las primeras cosas que nos pasa es una clara toma de conciencia de todo lo que hacemos, de todo lo que construimos, de cuál es nuestro know-how, digamos, y que eso tiene un valor que es muy importante y que eso es formación y que esa formación que viene del campo popular está integrada con la formación académica. Digo, para nosotros no hay discusión sobre ese tema, no está dividida, está integrada. Fundamentalmente, digamos, porque nosotros somos un sindicato. Entonces, recogemos la experiencia laboral y desde la experiencia laboral construimos conocimiento al que le vamos a dar marco, ¿no? Entonces, me parece que está bueno pensarnos así, que la territorialidad va junto con la academia, porque ese es un valor precisamente que tenemos como organización sindical. Seguro, Marina, nuestras trayectorias formativas. Exactamente. Bueno, aquí compartimos con ustedes el objetivo general de nuestra diplomatura, ya como dispositivo de formación. No me detengo porque son temas que hemos señalado. Solo por allí, Pancho hablaba del contexto histórico del primer umbral y su parecido con este. Vieron, en la historia hay corso y recorso, pero no hay repeticiones. Entonces, en realidad, es verdad, si hacemos un análisis finito, quedará para otro momento, que aquel contexto del primer umbral, posterior a la crisis del 2001, en pleno gobierno de Néstor Kirchner, nosotros, quienes tenemos memoria de ese tiempo, ¿qué discutíamos? El anhelo de un proyecto nacional. Discutíamos la necesidad y la urgencia que la Argentina se encaminara hacia un proyecto nacional. Y los debates
en los ámbitos políticos, sindicales, en las provincias, aquí a nivel nacional, giraban en torno a ese horizonte, digamos así. Y volvía el modelo argentino para el proyecto nacional de 1974 y volvía el proyecto nacional de Perón en sus orígenes. O sea, esa idea de proyecto nacional estaba como en el ambiente sociopolítico-cultural de la época. Clima epocal, le llamó Marina en el Congreso Nacional de Delegados del año pasado. Bueno, hoy pasa algo parecido. Hay un clima epocal de necesidad de rediscutir nuestra propia agenda. Más aún, después de los fracasos electorales, hemos advertido que es imprescindible rediscutir dónde estamos y hacia dónde vamos. O sea, vuelve a aparecer la idea de proyecto de nación como un hilo invisible, pero que de alguna manera vincula aquel primer umbral, reitero, como proceso de investigación y este nuevo umbral como dispositivo de formación sindical. Bueno, aquí les marcamos los objetivos específicos. No quisiera decir, nos vamos a reiterar, entonces me parece que bueno, avanzamos. Después este Power lo vamos a compartir, pero bueno, son los objetivos del diseño, ¿no? Bueno, aquí sí, nos vamos a detener brevemente. La estructura de contenidos está organizada en 3 bloques. Un primer bloque denominado Proyecto de País, donde la idea es, bueno, a partir de la realidad, en principio de ustedes, después vamos a ver que el proyecto tiene un alcance mayor, rediscutir los marcos teóricos, dijo Marina recién, modelo, proyecto, antiproyecto, yo diría un bloque de teoría y filosofía política. Bueno, un segundo bloque está destinado a trabajar sobre los 7 proyectos de país a lo largo de nuestra historia de 14 siglos. Frente al negacionismo de la memoria, aquí tenemos una organización sindical que levanta el valor de lo histórico como marco de interpelación y de construcción de presente y de futuro. Así que en ese bloque vamos a trabajar sobre el texto del umbral y los 7 proyectos. Bueno, están ahí, no los voy a nombrar, después ya tendremos ocasión de conversarlo. Y el tercer bloque es un bloque desafiante, muy desafiante, porque es, a ver, el SADOP, ¿cómo se para frente a la construcción de un nuevo modelo de país en el actual contexto, en las distintas esferas de la política pública? Arrancando por una mirada internacional del contexto mundial y regional. Hemos convocado para esto a quizás, y sin quizás, nuestro gran formador en materia de política internacional, a Mario Morán, el rol nacional de las provincias, la articulación con otros actores sociales. Bueno, hay varios docentes que nos van a ayudar a leer este tema, pero sobre todo a debatirlo en este marco. Bueno, sigue un poco la temática en el bloque 3, política económica, ciencia técnica, educación, cuidado del ambiente, la casa común, las nuevas formas del trabajo, sistema solidario de salud, obras sociales, derechos humanos, cultura y deporte, etc. Géneros y diversidades como perspectiva central de nuestra propuesta. Por lo tanto, la propuesta tiene 3 bloques. Un bloque de teoría política y filosofía política de formación vinculada a proyecto de país, modelo, antiproyecto. Un segundo bloque más histórico y un tercer bloque, yo le diría, más político, de debate de proyecto de país. Bueno, vamos a las etapas, que es una de las cuestiones por ahí. Es importante que todo lo quede claro y desde ya. Charlaba con una compañera en el desayuno. Los desayunos siempre son para ir conversando, ¿viste? Un compañero me dijo, uy, qué olor a goma, dijo, qué rosca hay acá. No, pero nada, yo ya no rosqueo. No, lo único que me decía una compañera, bueno,
¿Qué pasa con los delegados, los dirigentes? Le digo, bueno, ojo con el proyecto, hay que entenderlo. Y qué bueno que lo podamos hacer acá. El proyecto tiene 3 etapas. Una primera etapa son, pongámosle 250, no pude, ¿dónde están los secretarios acá del área? No pude, no les pregunté, entonces no tengo el número exacto. Integrantes, mala mía, integrantes del Consejo Directivo, Secretariado Ejecutivo Nacional, consejos directivos de las seccionales y consejos directivos, obviamente, de las delegaciones integrantes de las seccionales. Primeros destinatarios de este proceso formativo. Formación de cuadros estratégicos de la organización. Por esa razón, charlábamos con Marina los otros días, les adelanto que en la plataforma virtual no hay tutores. No va a haber un foro de tutoría. No nos vamos a tutorear entre nosotros. Así que bueno, esa primera etapa va destinada a ustedes, a los dirigentes, a los compañeros que tienen la máxima responsabilidad de conducción de la organización. Es una etapa que tiene la aspiración de poner muy arriba la vara en la discusión, en la apropiación de nuevos abordajes y categorías, en el material bibliográfico, en el material audiovisual. O sea, nosotros pretendemos como organización docente que esta primera vara sea alta. Después le voy a dedicar al método, cómo va a ser esto, ¿no? No, por supuesto. No, más vale. Alguien me lo preguntó. ¿Quién me lo preguntó una vez? En una reunión del equipo de gestión que tenemos que contar, que tenemos un equipo político y uno de gestión en el armado de todo esto. Me preguntó, ¿es obligatorio? No, por supuesto que no. Ahora, al final de esta presentación va el link, se escribe el que quiere, más vale. No, obviamente que no es obligatorio, no podría ser obligatorio. Sí es una propuesta que invitamos al debate. Bueno, segunda etapa, vamos por los delegados. Delegadas y delegados de todo el país, los 3.000. Chau, ahí, vamos por los delegados. Segunda etapa de la propuesta formativa. Y como somos el SADOP, y a lo largo de nuestra historia siempre fuimos soñadores, y estamos absolutamente conscientes de dónde estamos parados y qué rol ocupaba, como bien se dijo hoy en este acto de presentación, y que estamos llamados a ocupar. La tercera etapa, vamos por todos los docentes, afiliados, no afiliados, privados y públicos. Nosotros vamos a instalar y reinstalar en términos educativos y políticos la discusión del proyecto de país en el conjunto de la educación argentina, parados desde el SADOP. Entonces, me interesa que quede muy claro que este proyecto no es un cursito. Este proyecto es una herramienta de construcción política. Arranca por los dirigentes, sigue por los delegados y se proyecta al conjunto de las y los docentes de todo el país. Más aún, hasta podemos abrirlo a las y los trabajadores, involucrando a la CGT nacional y a las CGT regionales en esta propuesta de formación. Bien, las etapas. Bueno, voy a la modalidad. La modalidad es una modalidad semipresencial. Nosotros lo que hemos analizado, obviamente va a incluir virtualidad, sincrónica y asincrónica. No me detengo en qué significa, porque creo que estamos todos en autos de qué significa, ni tampoco qué es una propuesta híbrida. Sí que obviamente vamos a usar la plataforma de SADOP. Gran logro de esta gestión, tener nuestra plataforma. Pablo Rojas, su mentor, está dentro de, 12 años después. Sebastián, vos que nos ayudaste con la primera plataforma, el primer módulo, hoy cambió todo. Bueno, nada, importante entonces el concepto de semipresencialidad. Bueno, la Conducción Nacional de SADOP ha decidido la realización de encuentros presenciales regionales como parte del despliegue del desarrollo
de esta diplomatura. O sea, cuidado, arrancamos con virtualidad, pero vamos hacia la presencialidad. Encuentros regionales, presenciales. E incluso, en la etapa 2 de delegados, encuentros seccionales de delegados, que puedan habilitar una discusión política como marco de la diplomatura, articulando con otras áreas de gestión de nuestra organización sindical, que están planificadas para este año, en lo referente a la política gremial, en lo referente a la política cultural, en lo referente a las encuestas que lleva adelante el instituto. Es decir, la idea es una articulación virtuosa del despliegue territorial, pero en definitiva un esquema de semipresencialidad. E incluso la virtualidad, gracias a una decisión también que tomó la conducción nacional en estos días, va a habilitar que los Zoom puedan organizarse por salas y que nos permita generar grupos de trabajo, de discusión, en medio de la misma clase, tratando de llevar, como siempre decimos, la pedagogía freireana al ámbito virtual, que es un ejercicio de nuestro quehacer docente. Es importante esto, porque vale para la etapa 1 de dirigentes, vale para la etapa 2 de delegados, y en la etapa 3, lo digo ahora, la idea es que cada jurisdicción, o sea, cada seccional, gestione el respectivo puntaje o no en la jurisdicción para poder aplicar la propuesta en su jurisdicción. Por eso no hay cronograma de la etapa 3, aunque nosotros no la queremos empezar, obviamente, hasta que por lo menos no empecemos la 2. Como eso tiene una lógica jurisdiccional, seguramente la Secretaría de Educación coordinará este tema. Hay que adaptarlo a los requerimientos de cada una de las jurisdicciones. Bueno, un cronograma reducido al máximo. ¿Por qué? Porque como acá estamos todos entre compañeras y compañeros dirigentes, no queremos abrir un power con cronograma que después nos jueguen contra todos y todas. O sea, estamos en el sindicato, estamos en el SADOP, estamos en la realidad concreta, tenemos 1000 cosas dando vuelta, por lo tanto, los cronogramas son flexibles. Decimos esto, pero al mismo tiempo advertimos la flexibilidad. Bueno, 23 de abril a 10 de mayo, inscripciones etapa 1. O sea que nosotros nos vamos de acá con el link para inscribirnos en la etapa 1. ¿Quiénes? Los integrantes de los consejos directivos nacional, repito, secretariado, de las seccionales y de las delegaciones. 12 de mayo, inicio bloque 1. Va a ser la primera clase del bloque 1. Julio-agosto, cierre bloque 1 por regiones. O sea, aspiramos que entre junio y agosto podamos desplegar encuentros regionales de cierre de bloque. Obviamente estamos frente a las máximas conducciones, coordinado, conducido por la conducción nacional y desplegado una estrategia de discusión política que tiene como marco la diplomatura. El resto del cronograma de la etapa 1 se publicará oportunamente. En agosto, inscripciones e inicio de la etapa 2 para delegados y delegadas. Septiembre, octubre y noviembre, desarrollo virtual y o presencial para delegados y delegadas. Y en el Congreso ordinario / extraordinario, que suele hacerse en febrero, segunda quincena, por lo general así fue históricamente, de 2026, cierre del bloque 3 y entrega de certificados de etapa 1. O sea que arrancamos hoy y terminamos en febrero del año que viene. Nos metemos en un circuito y en una movilización de formación político-sindical. Los dirigentes, sin por supuesto. Revisando, como charlamos con Marina, que estuvimos movilizados en ocasión del paro de la CGT a nivel nacional y en todas las provincias, ciudades de las provincias. Hemos visto los videos con la participación del SADOP, ahí el 9 de abril,
vamos hacia una movilización por el 1 de mayo y en el medio la diplomatura. Es una estrategia de lucha, compañeros y compañeras. La formación, como dijo nuestra secretaria general, es un mecanismo y una herramienta para la transformación de la realidad. Decía Morán, la formación es para nacer. Bueno, aquí nombramos algunos de los docentes de la diplomatura. Están allí escritos, no voy a leerlos y decirles que puede haber nuevos docentes que se incorporen y que van a participar de los distintos bloques. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Querés inscribirte? Bueno, ahí está el link. ¿Listo? Muchas gracias. Salió.